Bienvenidos al laboratorio de CGIAS. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional. Hola a todos otra vez, y la herramienta que hoy vamos a ver se llama Flow. Tal vez algunos anteriormente ya lo han visto en otro canal, pero hoy yo se los voy a mostrar detalladamente y cómo usar cada una de sus funciones. Lo primero que van a hacer es entrar al enlace que les voy a dejar en la descripción y les va a aparecer esta pantalla que sería su interfaz inicial. Una vez aquí, si tú ya has creado un proyecto anteriormente, te va a aparecer en esta sección. Como esta es una cuenta nueva, no me aparece ninguna y solamente le das a nuevo proyecto. Y este sería el apartado donde nosotros podemos crear imágenes y videos. Si nos dirigimos a la parte inferior, podremos encontrar dos opciones, una que sería imagen y otra que sería video, cada una con configuraciones diferentes. Para comenzar a generar, yo voy a generar primero una imagen y esta misma imagen la voy a usar para generar el video. La primera configuración que tenemos sería elegir el aspecto de nuestra imagen. Tú puedes elegir cualquiera, ya sea 16.9, 1.1, 9.16, dependiendo del contenido que tú vas a crear. Luego tenemos la opción de indicar cuántas imágenes queremos que se creen por cada vez que nosotros le demos a generar. En esta oportunidad yo lo voy a dejar en 4, ya que cada vez que yo le dé un prompt y le dé a generar, me va a crear 4 imágenes diferentes, pero guiándose del prompt que yo le he dado. En conclusión, nos daría 4 imágenes y tú elegirías la que te guste más. A continuación tenemos también la opción de elegir el modelo. Tenemos imagen 4, Nano Banana 2 y Nano Banana Pro. Aquí yo te recomiendo usar cualquiera de estas dos, ya que su resultado no es tan diferente. Y la que no te recomendaría sería imagen 4. Y para que vean la diferencia, yo voy a crear 4 imágenes con cada uno de estos modelos con un mismo prompt. Este será el prompt que yo voy a usar para probar los 3 modelos, donde básicamente le digo en el prompt que quiero que me genere a una persona en un laboratorio futurista. Y como ya saben, tanto el prompt de texto a imagen y de imagen a video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Un poco después ya terminé de crear 4 imágenes por cada modelo. Si se fijan, las 4 imágenes que están en la parte de abajo fueron creadas con Nano Banana Pro. Las 4 que están aquí en el medio fueron creados con Nano Banana 2. Y las 4 que están aquí arriba fueron creadas con imagen 4. En este orden significa que imagen 4 fueron las últimas imágenes que yo creé, pero cuando generé las últimas 4 imágenes usando imagen 4, se generaron más rápido y por lo tanto le ganaron en velocidad a los otros dos modelos. Como conclusión podemos decir que tú puedes elegir el modelo dependiendo de tus necesidades. En esta oportunidad para mí ganó Nano Banana 2 y voy a usar esta imagen. Cuando selecciones la imagen te va a enviar a una interfaz donde vas a ver nuevas herramientas. La primera que tenemos sería la opción de descargar. Tú puedes descargar en 1K, también en 2K, y si quieres descargar en 4K tendrías que pagar. Luego, si nos dirigimos a la parte izquierda, tenemos la opción de recortar, también tenemos la opción de seleccionar y tenemos la opción de dibujar. Si yo elijo recortar, nos van a aparecer varios aspectos en el cual yo puedo recortar. Una de ellas sería el 16.9, otro sería el 9.16, otro sería en son de perfil, que sería 1.1, y en formato libre donde tú puedes mover a tu libertad. En esta oportunidad yo no voy a cortar la imagen, así que solamente le doy a cancelar. Luego tenemos la opción de seleccionar y si tú le das clic aparecen dos opciones, una que sería lazo y otra que sería 4. Yo elegiré 4 y como ven mi puntero va a cambiar de forma, y lo que básicamente hace esta herramienta es seleccionar un objeto en tu imagen para posteriormente cambiarlo por otro objeto que tú desees. Digamos que yo quiero cambiar este microscopio que se encuentra aquí en la parte de atrás por un televisor, y lo único que tendríamos que hacer sería meter el microscopio dentro de este cuadro. Para ello solamente lo seleccionas y luego solo tendrías que poner un prompt de lo que quieres que haga dentro de ese cuadro seleccionado, y yo le di el prompt que dice cambia el microscopio seleccionado por un televisor, y esto sería básicamente todo. Seleccionas en un cuadro y das el prompt, luego generar, y como ven he cambiado el microscopio por un televisor, pero les voy a ser totalmente sinceros, ya que el prompt que usé anteriormente me dio un resultado erróneo. Si se fijan aquí en la parte derecha tenemos un historial, y si te incomoda este historial solamente le das a ocultar o también mostrar. Aquí te van a aparecer todas las imágenes que tú has ido modificando, y la primera que aparece sería la original. Si se fijan en esta segunda imagen, no solo cambió el plano del microscopio, sino cambió todo el plano de la parte de atrás, y ese cambio fue realizado con el prompt que yo le había dado anteriormente, pero tuve que actualizar y le tuve que decir que solamente cambié el contenido dentro del cuadro seleccionado y por lo tanto solo me cambió el microscopio por un televisor. Si nos vamos a la imagen original y queremos aplicar otro cambio, también tenemos la opción de lazo. El lazo sería igual que el cuadro, solamente que aquí podemos elegir más específico de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, voy a seleccionar el microscopio así, pero como ven, para cambiar un microscopio por un televisor no es necesario hacerlo así tan específico. Esta opción de lazo se debería usar si tú quieres cambiar algo muy pequeño. Podría ser un botón, podría ser también digamos la barba
o también una oreja o una nariz. En conclusión, podríamos usar tanto cuadro para seleccionar esta parte o también podríamos usar lazo para seleccionar algo más en específico. También tenemos la herramienta de dibujar, donde tú puedes elegir tanto pincel y como un cuadro, al igual que arriba. Por algo les decía que tanto esta herramienta y también la de seleccionar son similares. Esta barra que ven aquí abajo mide los píxeles, que básicamente sería el tamaño de la línea con la que tú dibujas. Si tú aumentas el píxel aquí y tú vas a seleccionar, sería más ancho. Esto es a tu preferencia, pero yo le voy a bajar los píxeles a 11. También tienes la opción de introducir texto. Y digamos que yo lo pongo aquí. Y luego ingresaré sellas. Para ver cómo es que funciona esta herramienta, solamente le voy a dar un prompt que diga, donde diga sellas, se ve sellas con un diseño de marca. Le doy a generar. Como ven, me acaba de crear un cuadro como si fuera tipo un anuncio aquí en la parte superior izquierda. Pero de igual manera tengo que ser transparente con ustedes, ya que con el anterior prompt me dio algo erróneo, ya que se puso la marca aquí y también en el pecho. Y eso fue porque cometí el mismo error que en la otra herramienta, que sería no haberle indicado la parte en toda la imagen donde quiero que se aplique el cambio. Pero aquí abajo en la otra imagen sí le especifiqué y le dije que lo quería en la parte superior izquierda y por eso aplicó el cambio correctamente. También hay una función extra, donde en este caso yo adjunté una imagen mía y puedo reemplazar a la persona que está ahorita en la imagen por una foto mía. Para ello le he dado el siguiente prompt que dice: quiero que cambies a la persona en la imagen por mi personaje con toda su vestimenta. Ahora solamente le doy a generar. Y como ven, la persona que estaba en la imagen fue reemplazada por mi personaje, que en este caso sería yo. Pero si nos fijamos bien, la vestimenta se mantuvo. Eso fue porque en el prompt yo solamente le dije que cambie a la persona de la imagen por mi personaje con toda su vestimenta, pero no especifiqué que quería que la vestimenta en la imagen adjunta se introduciera en esta imagen. Por lo tanto, la propia IA interpretó que yo quería que esta vestimenta se quedara. Y ustedes pueden usar todas las herramientas para obtener una imagen final. Sinceramente, para cuestión de imagen, para mí Flow es la mejor plataforma actualmente, porque te da la imagen tanto en 1K, 2K, sin marca de agua y de manera ilimitada y gratuita. Bueno, ahora sí, nos vamos a video. Aquí tenemos muchas opciones, pero la primera que quiero resaltar sería que nosotros podemos darle primer fotograma y también el último. Se preguntarán qué es el fotograma. El fotograma es la primera imagen que aparece en el video y la última imagen que aparece en el video. En esta ocasión yo solamente le voy a dar una imagen de referencia que sería la inicial, pero no le voy a dar la imagen final. Luego, si nos dirigimos aquí, vamos a ver muchas más opciones. En este caso tenemos aquí dos opciones, una que sería fotogramas y ingredientes. Para este primer caso yo solamente voy a usar fotogramas. Y si te fijas, a diferencia de imagen, solamente nos deja elegir dos aspectos: 9.16 que sería para shorts y 16.9 que sería para videos largos. También podemos elegir la cantidad de videos, pero en este caso yo siempre te recomiendo solamente usar uno. Luego tenemos la opción de poder elegir un modelo. Tenemos tanto VO 3.1 Lite, también tenemos el Fast y el Quality. Se preguntarán cuál deberían de usar, ya que si tú eliges Lite, los créditos bajan a 10. Si eliges Fast, suben a 20 y si eliges Quality, subirían a 100. Y sí, a la hora de crear tú de imagen a video nos costaría créditos, pero para ello, si nos vamos aquí en perfil, podemos ver que cuando tú te creas una cuenta, te dan 150 créditos. Pero no te preocupes porque estos créditos se actualizan diariamente con un monto de 50 créditos. Y sinceramente para mí son suficientes si tú creas videos largos o short. Entonces, ¿cuál deberías de elegir? Aquí te doy un concepto de cada uno. Si tú solamente quieres probar, digamos pasar una imagen, un prompt y quieres ver el resultado que te da, elige Lite, ya que solamente te va a cobrar 10 créditos. Si tú ya quieres crear los videos para subir directamente a YouTube o otra red social, te recomiendo usar el modelo de Fast, ya que solamente nos cuesta 20 créditos. Y por último tenemos Quality. Esta no te la recomiendo usar, ya que esta consume 100 créditos, que básicamente serían 5 videos de Fast, y no hay tanta diferencia entre Fast y Quality. Aunque esta versión de Quality es específicamente si tú quieres crear un video a nivel de cine. En esta oportunidad yo solamente voy a usar Fast. Y aquí tienes que tener mucho cuidado, ya que cuando tú ingresas te va a aparecer siempre en por 4 y si tú no lo cambias a por 1 te estarías gastando 80 créditos sin darte cuenta. Una vez que ya hayas configurado todo, en mi caso 16.9, solamente un video y el modelo de Fast, lo único que te quedaría sería darle un prompt. Este sería el prompt que yo voy a usar para convertir esta imagen en un video. Y como ya saben, tanto el prompt de texto a imagen y de imagen a video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Ahora sí, solamente le doy a generar. En menos de un minuto ya me habrá creado el video y solamente le doy a clic. Antes de probar todas estas herramientas, yo le voy a dar a ampliar para ver el video completo. Bienvenidos al laboratorio de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional.
Como ya se dieron cuenta, la persona puede hablar el texto que nosotros le digamos y a la vez sincronizar ese mismo texto con su boca. El único detalle sería que nos da una marca de agua aquí, como ven en la parte inferior derecha, que dice veo, pero esa marca de agua se puede quitar fácilmente, ya sea aplicando efectos o recortando el video. Y si nosotros queremos descargar el video, solamente nos vamos a descargar y nos permite descargarlo en resolución de 720. Si tú quieres descargar en 1080 o 4K, tendrías que pagar. La primera herramienta que vamos a probar será insertar. Y como ven en el icono aquí de alerta, nos dice que esta generación consumirá 20 créditos. Y para usar correctamente esta herramienta tenemos que leer lo que nos dice aquí. Dice, describe lo que quieras añadir, haz clic y arrastra el cursor arriba para especificar la ubicación. En este caso yo le voy a dar el prompt que dice que le aparezca un sombrero al personaje, pero para ello tengo que seleccionar dónde. Solamente le doy aquí. En este recuadro lo selecciono y le doy a generar. Y en menos de un minuto ya habrá insertado el sombrero a mi video. Pero para nosotros ver el video no nos va a permitir mientras que sigamos en la sección de insertar. Para eso nos vamos a la sección de ampliar y le Bienvenidos al damos a laboratorio play. de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional. Como ven, el sombrero que insertó también sigue el movimiento de la cabeza. Para que esto sea gratuito, para mí es totalmente impresionante. Ahora probaremos la herramienta de eliminar. Y para este caso le voy a decir que el sombrero que hemos introducido en insertar, que lo elimine. Y para ello solamente cambiaré un poco el prompt y le diré que quite el sombrero al personaje. Y de igual manera tendré que seleccionar la parte donde está el sombrero. Y solamente quedaría darle a generar. Poco después habrá eliminado el sombrero. Y como ven, este no es el video inicial que yo les mostré, ya que si nos vamos aquí, vemos que la cabellera es diferente. Aquí estaba con este cabello, luego le dimos el sombrero, luego le quitamos el sombrero y la cabellera cambió. Y para ver que se aplicó correctamente, le voy a dar a play. Bienvenidos al laboratorio de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional. Y como pudieron ver, tanto la herramienta de insertar y eliminar funcionaron correctamente. Ahora me iré a mi video inicial y usaremos la herramienta de cámara. Para ello solamente le damos clic a cámara y como ven nos aparecen diferentes movimientos de cámara, pero no solamente esto, sino también varias posiciones de cámara. Si vemos aquí nos aparece la posición del centro, también de la izquierda, derecha, alto, bajo, acercar y alejar. En este caso yo quiero el movimiento de orbitar hacia arriba, solamente le doy clic para seleccionarlo y le doy a generar. Poco después ya nos habrá generado el video aplicando el movimiento de cámara. Para ello solamente le voy a dar a play. Bienvenidos al laboratorio de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional. Como ven, se aplicó el movimiento de cámara correctamente, pero no solamente eso, ya que la mirada del personaje también seguía a la cámara. Y sinceramente esto está a un nivel muy brutal. Ahora usaremos la última función y para ello me voy a mi video principal y le doy clic a ampliar. Y aquí básicamente ampliar sería lo mismo que extender. Y como ya saben, extender sería que nosotros tenemos 8 segundos y vamos a extender 8 segundos más para que sean un video de 16 segundos. Lo único que tendríamos que hacer aquí sería pasarle un prompt. En este caso, este será mi prompt. Es uno simple donde le digo, el hombre camina hacia la derecha donde ve una ciudad futurista. También nos permite elegir el modelo, pero si se recuerdan, para yo crear este video, elegí Fast. Por lo tanto, si tú has elegido Light, te recomiendo elegir Light. Si has usado Fast, te recomiendo usar Fast. Para que no se note un cambio de calidad del primer video con el segundo que vamos a generar. Yo voy a elegir Fast y solamente le doy a generar. Genial, no tomó mucho tiempo, pero ya nos acaba de crear el video completo. Y este video dura alrededor de 16 segundos. Bienvenidos al laboratorio de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional. Y como ven nos amplió correctamente el video, ya que la consistencia del personaje sigue siendo el mismo. El único detalle es que no me gustó a mí el cambio de cámara que hubo, pero para evitar esos errores tienes que especificar mejor tu prompt y en este caso yo le diría que no quiero un corte de cámara. No me quedé con la duda y para ello modifiqué un poco el prompt, donde le dije que todo sea fluido y sin cambio de cámara ni nuevas luces al personaje. Y este es el resultado final que me dio. Bienvenidos al laboratorio de Segias. Hoy vamos a generar imágenes y videos increíbles, totalmente gratis y con calidad profesional.
Y como ven, este video para mí está mejor que el otro. Y no sé si a ustedes este resultado les pareció mejor que el anterior, ya que si tú le das un prompt simple te va a dar un resultado simple, pero si le das un prompt avanzado te va a dar un video con un resultado mucho mejor. Y si se fijan, mis créditos ya se acabaron. Solamente me quedan 10 créditos para poder crear un video con el modelo 3.1 Lite. Pero si yo quiero crear uno con el Fast ya no me deja y tendría que esperar al día siguiente cuando me den los 50 créditos. Pero sinceramente para mí es suficiente, ya que me ha permitido crear 7 videos de alta calidad y con voz sincronizada. Y esto fue usando 20 créditos, pero también les recomiendo usar la versión del Lite, ya que yo he probado el Lite y también te da resultados similares a este. Y la diferencia es que nos cuestan 10 créditos donde tú podrías crear hasta 15 videos. Y no se pueden quejar porque nos dan un bono de bienvenida de 150 créditos y 50 créditos que se actualizan diariamente. Y para este resultado yo creo que sí es suficiente. Y tú tienes la libertad de poder descargar todo este contenido. Pero si nos vamos por ejemplo a video, tenemos muchos videos aquí, pero si nos vamos aquí en este apartado nos aparece solamente un video. Entonces tú te preguntarás, ¿tengo que descargar uno por uno? Y la respuesta es no. Si tú te vas a los 3 puntos de aquí arriba, te permite descargar todo el proyecto. Aquí vas a descargar tanto todos los videos y todas las imágenes que tú mismo has creado sin tener que hacerlo uno por uno. Cuando tú descargues todo el proyecto te aparecerá esta carpeta con el formato de zip y lo único que harías para ver el contenido sería darle anticlic. En este caso yo voy a usar el descomprimidor llamado WinRAR y si no lo tienes te voy a dejar el enlace para que lo descargues aquí abajo en la descripción. Solamente le das a extraer en Download y te aparecerá una nueva carpeta donde tú vas a poder ver todo el contenido. Aquí está todos los videos y todas las imágenes, incluso la imagen que yo cargué. Esto sería todo por el video, pero si no te gustó te dejo un enlace aquí arriba sobre un video que hice sobre Aetherwave. Y esta plataforma funciona con créditos al igual que Flow, pero no solamente te permite crear imágenes y videos, sino que también música. Y me ayudaría mucho si se suscriben, dejan un like y comentan qué tal les pareció esta plataforma llamada Flow. Esto sería todo y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.